Ella tenía un secreto. Uno que guardó tan profundamente que se volvió parte de su sombra. Grace Hall era el tipo de mujer que nadie notaba, callada, eficiente, siempre en segundo plano. Pero en su silencio, albergaba un fuego. Y su nombre era Alan Parker. Él era todo lo que ella no era, encantador, brillante, magnético. Y completamente inalcanzable. Para él, ella solo era su secretaria. Para ella, él lo era todo. Hasta la noche en que apareció en su puerta. Sudando. Temblando. Y finalmente, listo para decir la verdad. El secreto ya no era solo suyo. No después de esa noche. No después de esas palabras. Grace Hall, de 25 años, había dominado el arte de la invisibilidad. Todos los días llegaba a las imponentes oficinas corporativas en el centro de Pensilvania a las 7:58 de la mañana en punto, siempre 2 minutos antes. Llevaba el cabello recogido con esmero, las gafas un poco grandes, faldas modestas y una presencia apenas perceptible, salvo para quienes la necesitaban, como Alan Parker, el director financiero de la empresa. A los 33, Alan ya era una leyenda, ascendía rápido, encantaba a todos y salía con la frecuencia de un hombre que creía que el amor era cosa de estaciones. Sus padres, dueños humildes de una ferretería, murieron en un trágico accidente cuando él tenía solo 12 años. Desde entonces, la ambición se convirtió en su refugio. Pero detrás de esa sonrisa fácil, había un hombre que no se permitía sentir profundamente, no desde su infancia. Grace lo admiraba desde la seguridad de su silencio, organizando su agenda, anticipando sus necesidades, observando desde lejos cómo él cruzaba la oficina como una brisa cálida que nunca se quedaba en un solo lugar. Para los demás, Grace era solo una asistente. Para Alan, era confiable. Para ella misma, era invisible. Excepto cuando él le sonreía. Excepto cuando decía su nombre con esa voz baja y pensativa. Era entonces cuando se permitía soñar, solo un poco. Y entonces, algo cambió. Primero cambió el ánimo de Alan. Su sonrisa fácil se volvió escasa, reemplazada por ceños fruncidos y noches largas. Empezó a pedirle a Grace que se quedara hasta tarde, revisando presupuestos y contratos, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Algo no cuadra, murmuraba, mirando las hojas de cálculo como si fueran acertijos tallados en piedra. Grace le traía café en silencio, se sentaba a su lado y repasaba los números con la misma meticulosa atención que usaba para todo. Pero esto era diferente. Esto significaba estar cerca. Lo suficientemente cerca para oler el leve aroma de su colonia, para escuchar la frustración en sus suspiros, para sentir su presencia vibrar en el espacio entre ellos. Sus noches largas se volvieron algo más íntimo, aunque ninguno lo admitiera. El café se convirtió en comida para llevar. La comida para llevar en risas compartidas. Las risas compartidas en momentos silenciosos donde sus manos casi se tocaban. Aún así, Grace llevaba su armadura, las gafas, el cabello recogido, los tonos apagados de una mujer que no se atrevía a esperar. Porque cada pocas semanas, él mencionaba un nuevo nombre con una sonrisa. Salí con una chica, Jessica, creo que te caería bien. Grace asentía. Sonreía. Tragaba el dolor. Él nunca me verá, susurraba frente al espejo.
No de esa manera. Pero los números le contaban una historia que nadie más veía. Algo estaba mal. Muy mal. Una noche de jueves, mientras Alan dormitaba en su escritorio, Grace siguió buscando. Y entonces, lo encontró. Un patrón. Un rastro. Una traición. Miles de dólares estaban siendo desviados. Lentamente. Silenciosamente. Por alguien muy cercano a Alan. Su corazón latía con fuerza mientras imprimía el informe, lo deslizaba bajo el brazo de Alan y susurraba, «Despierta». Lo encontré. Él parpadeó, confundido. Luego leyó. Y todo cambió. Los números eran innegables. La traición, inconfundible. Alan miró el informe con los ojos bien abiertos, como si la tinta quemara. La miró a ella. ¿Estás segura? Sí, dijo ella, casi en un susurro. La siguiente hora fue un borrón, llamadas a legal, a recursos humanos, al CEO. Pero cuando todo terminó, Alan se quedó quieto. Se volvió hacia Grace, la tormenta aún en sus ojos. «Salvaste esta empresa», dijo. Pero lo que no dijo, lo que no podía decir, era lo que su presencia había salvado dentro de él. Esa noche, tomó una decisión. Iba a celebrar. Y lo haría con ella. Solo con ella. El restaurante era uno de esos lugares elegantes y silenciosos escondidos en un edificio antiguo del centro, luz tenue, velas en cada mesa, cuarteto de cuerdas en la esquina. Alan reservó una mesa privada junto a la ventana. Esperó con su chaqueta oscura, mirando el reloj, golpeando el borde de su copa de vino. Y entonces, ella llegó. Grace Hall. Pero no la que él conocía. Esta Grace llevaba un vestido rojo que abrazaba suavemente curvas que él nunca había notado. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros. Ya no tenía gafas, revelando unos ojos del color de las hojas de primavera besadas por la lluvia. Por primera vez en su vida, Alan Parker se quedó sin palabras. Se levantó lentamente. «Grace, tú, ¿te ves diferente?», ofreció ella, con una sonrisa nerviosa. «No», dijo él. «Te ves deslumbrante». La cena fue una danza delicada de risas, miradas, silencios. Cada pausa parecía cargada de algo no dicho. Y cada vez que ella reía, algo dentro de Alan se deshacía. Había visto belleza. Había salido con la belleza. Pero esto era otra cosa. Durante el postre, se sorprendió ampliamente, mirándola. Ella se sonrojó. «¿Tengo algo en la cara?» «No», dijo suavemente. «Solo que, te estoy viendo». «¿De verdad?» Esas palabras la dejaron sin aliento. Pero ninguno volvió a hablar de eso. Los meses siguientes pasaron en silencio. Grace volvió a su ropa habitual, a su presencia discreta. Pero algo había cambiado. Y Alan no podía dejar de pensar en ella. Dejó de salir con otras. Y ni siquiera se dio cuenta. Pasaron 7 meses. Ni un solo nombre nuevo. Ni una sola noche fuera.
Sus compañeros lo notaron. La oficina murmuraba. Pero los ojos de Alan solo seguían a una mujer ahora. Se decía que era amistad. Que era respeto. Pero cuando ella sonreía a otro, algo en su pecho se tensaba. La extrañaba cuando no estaba. Buscaba excusas para estar cerca. Estaba cayendo. Y no sabía qué hacer. Grace seguía igual, o al menos fingía estarlo. Era amable, educada, vestía con modestia, trabajaba con diligencia. Pero por dentro, luchaba. ¿Aquella cena había significado algo para él? ¿O solo era gratitud? Cada vez que lo escuchaba mencionar a alguien por teléfono, su corazón dolía, imaginando a otra mujer recibiendo las miradas que una vez cruzaron entre velas. Pero entonces, no había nombres. Ni risas coquetas. Ni escapadas de fin de semana. Él había cambiado. Una tarde lluviosa, el silencio se rompió. Grace estaba en su escritorio cuando sonó el teléfono. Contestó con la pluma en mano, ya tomando notas. Hola, habla Grace Hall, asistente del señor Parker. Hola. Soy Linda Milford. ¿Puedo hablar con Alan, por favor? Él sabrá quién soy. Grace se congeló. El nombre la golpeó como agua fría. Linda. La voz suave, femenina. La confianza. Traspasó la llamada, luego se excusó al baño, cerrando la puerta antes de que llegaran las lágrimas. Había sido tonta. Se había permitido creer. Él había encontrado a alguien. Y esta vez, podría ser real. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar, era que Linda no era una cita. Era la terapeuta de Alan. Su primera llamada esa mañana había sido para agendar una sesión. La segunda, un agradecimiento. A Grace. Ya no quería esconderse. Esa noche, golpeó su puerta. Mojado por la lluvia, los nervios vibrando en sus dedos. Ella abrió en silencio. Grace, susurró él, la voz temblorosa, ya no puedo seguir así. Fingiendo que no te veo. Fingiendo que no pienso en ti todo el tiempo. Fui a terapia. Estoy tratando de arreglar el desastre que llevo dentro. Pero hay algo que sé con certeza. Te veo. Siempre te he visto. Y ya no quiero dejarte en el fondo. Ella lo miró, atónita. Y luego, en silencio, se hizo a un lado. Lo dejó entrar. Dejó entrar todo. Las sombras, los secretos, el anhelo. Ya no estaban separados. No después de esa noche. No después de esas palabras. Y en el zumbido tranquilo de su apartamento, surgió algo más, un nuevo lenguaje, hablado con miradas tímidas y manos que cruzaban distancias conocidas. Hablaron durante horas, no solo de sentimientos, sino de miedos, arrepentimientos y sueños ocultos. Él compartió historias de su infancia, cómo odiaba el silencio en casa después de la muerte de sus padres. Ella le contó cómo una vez soñó con escribir novelas, pero lo abandonó para pagar cuentas. Él la escuchó. De verdad la escuchó. Y luego dijo las palabras que ella nunca esperó.
Escribe. Te ayudaré. Deberías hacerlo. Y lo decía en serio. Los días se convirtieron en semanas. No etiquetaron lo que eran, no definieron lo que estaba creciendo. Pero pasaban tiempo juntos, largas caminatas, cenas tranquilas, libros compartidos. Sus escritorios seguían siendo profesionales. Pero sus corazones, completamente entrelazados. Una noche de otoño, él le entregó una caja envuelta. Dentro había un diario de cuero. Con sus iniciales grabadas. Empieza de nuevo, dijo él. Y ella lo hizo. Y cuando llegó el invierno, él la besó por primera vez, bajo el parpadeo de las luces de la oficina, cuando nadie los veía. Fue suave. Cuidadoso. Honesto. Y nada volvió a ser igual.